Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal de Coeficiente de Investigación y el tema de hoy día es el siguiente, IPCA Intelligence. Bueno, este va a ser un video acerca de una idea de negocio, es bastante inspirado en la idea de Charlie Kirk, pero la voy a ir explicando, desglosando la idea para ver cómo se entiende. Entonces, básicamente IPCA Intelligence es una agencia de inteligencia o un movimiento literario. No es educación en el sentido de que no es evaluado, no tiene una estructura formal precisamente. Es un espacio en el que se invita a debatir y a dialogar para que ideas colisionen y pueda básicamente la gente generar un pensamiento. Entonces es una escuela, no es una escuela, perdón, es una agencia de pensamiento en ese sentido, donde la gente puede debatir ideas, donde hay una especie de focus group o donde hay un moderador que pone la idea central y básicamente ideas colisionan. Esa es un poco la idea de esta agencia de inteligencia o movimiento literario. Bueno, entonces la misión es eso, es la siguiente: dotar al civil y a las fuerzas del orden de doctrina para saber a qué se están enfrentando. Cuando hablamos de doctrina es una de las cuatro fuentes del derecho. Es básicamente, estamos utilizando un poco de eso, no es realmente eso, pero de alguna manera se utiliza la doctrina en el derecho para poder tomar decisiones eh, como sustento adicional a las otras tres fuentes de derecho que son la jurisprudencia, la ley y la costumbre, agregarle un poco de ideas o casos aislados o situaciones para poder darle una mayor amplitud y conocimiento y entendimiento a la situación que se está presentando actualmente. Entonces, en ese sentido, presentamos de doctrina para que las personas que son protestantes y la gente que está encargada los que son de la fuerza del orden, puedan saber cuál es el contexto. No estamos hablando de un contexto macroeconómico, ¿no? Entonces, hablamos de términos de cosas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, demográficas, legales. Entonces, en ese sentido, hablamos de diferentes temas. A ver si no me estoy olvidando algo. Bueno, básicamente los valores de IPCA básicamente son la vida, la libertad, la vida y la propiedad privada. Entonces, en ese sentido creemos en defender los derechos humanos esenciales que son esos. Como tal, tenemos una cierta estructura. Si bien queremos debatir ideas y queremos invitar al diálogo y queremos opinar, tener diferentes opiniones, nuestra estructura, en base a los valores que compartimos, que son la libertad, la vida y la propiedad privada, condenamos ciertas ideologías, ciertos organismos terroristas y ciertos gobiernos dictadores. Los condenamos, o sea, decimos nosotros no nos alineamos con eso. Eso como estructura base. Por ejemplo, ideas del marxismo, o sea, cualquier forma de marxismo, comunismo, socialismo, básicamente porque estos buscan la revolución del proletariado para apropiarse de los medios de producción, en el caso del socialismo, de la propiedad privada, la abolición de la propiedad privada en el comunismo, y apropiarse de eso es robo. Entonces, eso ya es en contra de uno de los derechos humanos universales, ¿no? Entonces, por eso estamos en contra del socialismo y del comunismo. Obviamente, ideologías como el nazismo o el fascismo, organizaciones terroristas como Hamas los hutíes en Yemen, Hezbollah, o gobiernos terroristas también, o dictaduras. Cuba, estamos hablando de Rusia, de Putin, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Venezuela con Maduro, estamos hablando de Israel y el genocidio que está cometiendo en Gaza. Condenamos eso. Entonces, como estructura, tenemos unos valores que son importantes, que condenemos cosas que generan conflictos inmorales y de abuso de poder y de abuso y crímenes de lesa humanidad que condenamos, y por lo tanto esos son parte de nuestros valores. Ahora, sí, claro que eso es como estructura. Sí creemos en debatir diferentes pensamientos políticos, posturas sociales, eso sí está el debate, pero esa es dejamos esta estructura que creemos que es sana. Y bueno, a ver, para no ver si me estoy olvidando algo. Entonces, bueno, somos muy acérrimos defensores de la libertad de expresión, y como tal tenemos dos lenguajes que utilizamos en la organización. El primer lenguaje es el código binario y el segundo lenguaje es el lenguaje de Adán. Los dos son lenguajes satíricos, en el sentido de que el código binario es un lenguaje escrito, que cuando tú escribes un texto, todas las letras se convierten a un cero. Entonces yo puedo poner, digamos, golpe de Estado de Nicolás Maduro, y yo escribo eso.
y en el texto se convierte a cero, entonces estoy diciendo nada. Es una sátira, estoy bromeando con cosas que todos sentimos que sería, a veces es simplemente liberar la tensión, ¿no? Se nos da cólera esta situación que no se puede hacer nada y es ridiculizando la doble moral las autoridades que utilizan los huecos legales, los huecos vacíos para poder salirse con la suya, ya. Es una sátira eso, ¿no? Entonces, por eso el lenguaje, y protege la libertad de expresión porque te protege de la falacia non sequitur. Tú puedes decir, no, pero tú estás diciendo no, porque la siguiente letra y la siguiente cero no están relacionadas. Entonces, no puedes, hacer esa falacia de que una cosa, un párrafo está relacionado al otro. Es un juego de palabras, somos conscientes de eso. Es simplemente para, bueno, la gente mala ya, obviamente que hace ese tipo de hace cosas como decir cosas y no hacerlas, o como ver los huecos vacíos legales en la ley, qué cosas se pueden decir para manipular, y eso ella utiliza la comedia para hacer cosas malas. Nosotros tratamos de hacer las cosas bien. Bueno, el lenguaje de Adán es, como yo lo expliqué en otro video también, es básicamente un lenguaje donde todo se convierte a sátira, o a broma, o a una comedia. Entonces yo puedo decir, no sé, en Nicaragua deberían de, no sé, otra vez, golpe de Estado, cualquier cosa, o protesten, jajajaja, y no tengo que decir jajaja, ya se traduce a broma, eso protege la libertad de expresión. Lo único que no puedo hacer con la libertad de expresión es hacer una amenaza de violencia directa, y no puedo gritar fuego en un teatro o en un avión o cosas donde está prohibido. Por más que sea de broma, no puedes hacer eso. O sea, hay cosas que sí eso están prohibidas, pero más allá de esta sátira lo que busca es proteger la libertad de expresión. Bueno, básicamente analizamos posturas políticas, términos de legislación, del Congreso, vemos los ministerios, o sea, quién es el ministro de Defensa, quién es el ministro de Transporte, o sea, quiénes son estas personas, un poco un pequeño análisis lo podemos conversar. Hablamos de formalización, que es un dilema en el Perú, un dilema importante. Hablamos del derecho al voto, ¿no? Yo lo comenté en otro video, que creo que vemos que debería ser reservado para gente que paga impuestos. En términos económicos, que esto es que yo me podría meterme más porque lo sé más esto que en política, sea el comercio, o sea, la idea de firmar tratados libres de comercio, el debate entre la nacionalización o privatización, obviamente que yo prefiero la privatización, creemos que es, viendo la historia del Perú, que es parte del contexto, podemos ver el fiasco que fue el gobierno de Velasco, con las nacionalizaciones, o Alan García, vemos problemas de las cosas que han ocurrido en la historia, vemos ese debate, vemos, por ejemplo, qué nivel de inversión, qué nivel de involucración debe tener el Estado en la economía, vemos el debate de Keynes con Hayek, por ejemplo, vemos lo que propone la escuela austriaca, ¿no? Como Mises, por ejemplo, la idea del libre mercado, o vemos también posturas más intervencionistas, pero hacemos debate de ellos. En fin, podemos hablar del espectro político, ¿no? Podemos hablar un poco, por ejemplo, de la socialdemocracia de los nórdicos, de los países nórdicos. Son unas posturas de izquierda, pero no dejan de ser en una economía privada, o sea, no una economía libre, o sea, no, si bien pagan más impuestos, no es que es socialismo, eso es un error terrible, ¿no? Entonces, a conversar este tipo de cosas, hablar de impuestos, pero yo creo que las empresas deberían de pagar menos impuestos, poco impuestos, sino nada, no taxes. No sé si no taxes, no he definido eso todavía, pero es parte del debate. Y yo, mientras menos impuestos, creo que mejor permite que florezcan los negocios, que puedan generar ingresos para poder tomar más riesgo y generar más emprendimiento y generar más crecimiento económico. Sí, bueno, cuando hablamos de historia del Perú, por ejemplo, hablamos de los gobiernos del siglo XX, los militarismos, cuáles fueron, por ejemplo, o cuáles fueron los gobiernos exitosos económicamente, por ejemplo, Manuel Prado, que fue de derecha, ¿no? En ese sentido, o por ejemplo, los gobiernos de izquierda, cuáles fueron sus impactos en la economía, los militares con los derechos humanos, con la represión a las oposiciones políticas, qué es analizando, ¿no? Haciendo estos debates para ver cuál es el mejor enfoque, por approach, ¿no? De ahí en ideas sociales, ¿no? Hablamos de la pena de muerte, que lo mencioné en otro video, la cannabis, el consumo y la posesión de drogas, la influencia del Islam en Occidente, por ejemplo, podemos conversar ese tipo de temas. En tecnología, el alcance de la inteligencia artificial, ver cuáles son las precauciones que hay que tener y cuáles son como los octógonos, por así decirlo, de la inteligencia artificial.
en ecología, volvemos a hablar de calentamiento global, en demográfico, un poco la centralización en Lima, y el video que grabé anterior a esto justamente habla de eso. Y bueno, analizando estos factores del macroentorno, podemos generar este debate y diálogo de ideas con un moderador para que pueda las ideas colisionar y que podamos llegar a las mejores conclusiones y al debate civil y educado y respetuoso para poder cada uno pensar, formar sus opiniones, adaptarlas, crecer, mejorar, unirnos y hablarnos, ¿no? Pues no tenemos que pensar igual para poder formar, convivir en sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, que estas cosas son positivas. De ahí podemos hablar de temas alternos, ¿no? Como estrategia, quizás, o sea, obviamente que hay que leer para esto el arte de la guerra, el príncipe de el arte de la guerra de Sun Tzu, el príncipe de Maquiavelo, algunas estrategias, ¿no? Que se aprenden en obras literarias, ¿no? Como el caballo de Troya. Es una estrategia arriesgada, pero y creo que es la manera en la que se trabaja más eficazmente para combatir ciertos criminales, ¿no? O si no, cosas, pues, sacamos conocimiento y debate de cualquier cosa que pueda contribuir a algo interesante. Utilizar, por ejemplo, incluso, mira, incluso que somos un país cristiano, podemos hablar de la Segunda Avenida como una alerta para los gobernantes y para los líderes de que hay un infierno, de que no para condenarlos, sino para prevenirlos. Y que Gedeón básicamente fue un profeta en el Antiguo Testamento que básicamente sin combatir y llamando a 300 soldados, creo que eran 300 más o menos, hicieron bulla de guerra y ahuyentaron a sus enemigos. Entonces es el arte de la guerra, ¿no? El vencer al enemigo, someter al enemigo sin luchar. Entonces eso es básicamente, se puede hablar de todo tipo de ideas que sean controversiales, con difíciles a veces de dialogar, pero la idea es generar un entorno en el que podamos dialogar de ellas de una manera educada y civil. Entonces, con eso generamos que la gente que esté involucrada en la fuerza del orden, eso es lo que quería agregar también, que ellos básicamente puedan decir, oye, ¿sabes qué? Si bien recibo educación en la escuela militar, acá hay un lugar donde las ideas, donde puedes formar un poco tu propio pensamiento y puedes escuchar ideas diversas para que puedas tú formar tu opinión y sepas a qué te estás involucrando. De cierto modo, esto es una búsqueda de proteger espiritualmente a nuestros civiles, a nuestros protestantes y a nuestras fuerzas del orden para que sepan a qué se están enfrentando. Entonces, les dejo este video, muchachos. Les habla su comandante en jefe, Kate Logan. Les mando un abrazo.